La Organización Mundial de la Salud, también conocida como la OMS, ha elaborado 5 claves para la inocuidad alimentaria. En el enlace que está inmediatamente sobre este video, en la unidad del grupo de Facebook, tienen un afiche imprimible que quizá sea bueno que ubiquen en un lugar visible en sus bares escolares para que la comunidad sepa cómo trabajan ustedes para cuidar su salud. Estas 5 claves son: la primera de ellas, mantenga la limpieza. La limpieza es vital, vamos a ver que también es insuficiente, pero la primera clave para alcanzar la inocuidad alimentaria es mantener la limpieza. La segunda clave consiste en la separación de los alimentos crudos de los alimentos cocinados. Vamos a ver que esta separación previene la contaminación cruzada, que ya hemos mencionado, y que es una de las fuentes de riesgo alimentario importante. La tercera clave consiste en cocinar los alimentos completamente, precisamente para matar a todos los microorganismos potencialmente patógenos. Y esto va seguido por la cuarta clave, que consiste en mantener los alimentos a temperaturas seguras. Vamos a ver que las temperaturas seguras se encuentran bajo los 5 grados Celsius y sobre los 60 grados Celsius. Finalmente, la quinta clave es utilizar agua y materias primas seguras. El agua segura, en lugares como Cuenca, por ejemplo, es más fácil de obtener que, digamos, en la costa o en el oriente, aquí en Ecuador. Y siempre tenemos que estar cuidadosos de tener agua e ingredientes también seguros. Primera clave, mantener la limpieza. Para ello debemos tener una limpieza exhaustiva, no solo de nosotros mismos, los operarios, sino que también del lugar y del equipamiento. A la limpieza se le debe sumar la sanitación y con esto minimizamos el riesgo de contaminación. Los pasos correctos para una adecuada limpieza son el lavado, el enjuagado, la sanitización con una solución de cloro, cuya concentración ya veremos, y finalmente dejar secar al aire. Nótese que hay que enjuagar antes de utilizar cloro, y una vez utilizado el cloro hemos de dejar secar al aire. La segunda clave es la separación de los alimentos crudos de los alimentos cocinados, precisamente para evitar la contaminación cruzada, que consiste en la transferencia de microorganismos desde los alimentos crudos, donde los organismos están vivos, a los alimentos cocinados, en que ya supuestamente hemos aniquilado a todos los organismos, pero siguen siendo un alimento adecuado. Entonces tenemos que evitar que los microorganismos colonicen un alimento cocinado. Es por ello que los alimentos crudos nunca deben entrar en contacto con los alimentos cocinados, y para ello se guardan, por ejemplo, los alimentos crudos en el refrigerador bajo los alimentos cocinados, de forma tal que si es que gotea algún líquido, no gotee sobre el alimento cocinado. Eso es parte del manejo de la refrigeradora, que también veremos más adelante. Algunas sugerencias son mantener separadas la carne roja de la carne de ave y del pescado crudo de los demás alimentos en el momento de hacer la compra. Fundas distintas, idealmente en manos distintas al hacer la compra. En el refrigerador, carne roja, carne de ave y pescado crudos bajo, como decíamos recién, bajo los alimentos cocinados o listos para el consumo, para evitar esta contaminación cruzada. Lo ideal es guardar los alimentos en recipientes con tapa,
para evitar el contacto entre los alimentos crudos y los alimentos cocinados. Y también lavar los platos, y ya vimos que lavar no es suficiente, por lo que deberíamos lavar y sanitizar los platos que hayan estado en contacto con alimentos crudos, y siempre utilizar un plato limpio para los alimentos cocinados. La tercera clave es cocinar completamente. Al cocinar completamente un alimento, nos aseguramos de que no contenga gérmenes. Muchos microorganismos y también parásitos se transmiten por el consumo de alimentos crudos o a medio cocinar. Si quiero un bistec, por ejemplo, en término medio, estoy corriendo un riesgo alimentario. Pero esa debería ser decisión mía como adulto, y si estoy trabajando, por ejemplo, con bares escolares, no puedo transferirle a mi gente esa decisión. Entonces todo lo que tiene que ver con sashimi, bistec tártaro, ceviche peruano, etc., solamente debería ser una decisión de adultos, y son alimentos que no deberíamos imponerle a nuestra comunidad educativa. Algunos tips para cocinar completamente. Cocinar completamente, especialmente carne roja, carne de ave, huevo y pescado. Alimentos con gran cantidad de líquido, como las sopas o los guisos, hervirlos para asegurarnos de alcanzar e incluso sobrepasar los 70 grados. Para carnes rojas y aves, asegurarnos de que los jugos sean claros y no rosados. Lo ideal es trabajar con termómetro, pero si es que no, al cortar la carne y ver que sale un jugo claro, quiere decir que está completamente cocinado. Y hay que tener cuidado con los alimentos cocinados, que hay que recalentarlos completamente. Y también hay que tener cuidado con el horno de microondas, que tiene puntos calientes y puntos fríos, entonces puede que no esté calentando o recalentando completamente un alimento. La temperatura segura se considera bajo los 5 grados o sobre los 60 grados. Bajo los 5 grados, el crecimiento de los microbios se detiene, o al menos se hace muy lento, y sobre los 60 los microbios mueren. El problema es el intervalo entre los 5 y los 60 grados, que es lo que llamamos la zona peligrosa, entre 5 y 60. Algunos tips. Nunca dejar alimentos cocinados a temperatura ambiente más de 2 horas. Eso le da tiempo a las bacterias de multiplicarse y puede tener una cantidad de bacterias suficiente para enfermarlos. Refrigere lo antes posible los alimentos cocinados y los perecederos, bajo los 5. El problema va a ser meter alimentos calientes al refrigerador, pero bueno, ahí hay que usar distintas técnicas. La comida debería estar muy caliente, sobre los 60 grados, antes de servir. Aunque sean refrigerados, no guardar los alimentos durante mucho tiempo en el refrigerador. Se descomponen más lentamente, pero se descomponen igual. Y para descongelar, no a temperatura ambiente, sino en el refrigerador, los saco del congelador y los pongo en un cuenco en el refrigerador, o bien envueltos en agua muy fría. Se recomienda no utilizar el microondas, pero si es que no queda otra, puedo descongelar en microondas, pero luego tengo que asegurarme de cocinar completamente. El agua y las materias primas seguras son vitales, que es la quinta clave de la inocuidad alimenticia. El agua y el hielo pueden estar contaminadas con microorganismos y productos químicos peligrosos. Esto es importante. El hielo, el congelar el agua, no mata a los microorganismos, solamente los deja durmiendo y al subir la temperatura vuelven a despertar. El hielo puede enfermarnos. Si es que tengo alimentos viejos, dañados, mohosos, se pueden formar toxinas, sustancias químicas tóxicas. Los hongos, las bacterias y otros producen toxinas. ¿Y cómo reduzco el riesgo?
mediante una buena selección de materia prima y la adopción de medidas simples como el lavado y el pelado de los ingredientes, puedo efectivamente reducir grandemente el riesgo alimentario. Utilicemos agua segura o tratemos el agua para que sea segura. Seleccionemos alimentos sanos y frescos. Esto parece tonto, pero efectivamente debemos asegurarnos de que los alimentos se vean sanos y estén frescos. Elija alimentos procesados para su inocuidad, como por ejemplo la leche pasteurizada. Lave la fruta, la verdura y las hortalizas, especialmente si se van a comer crudas. Y por último, y aunque parezca tonto, no utilice alimentos caducados. La fecha de caducidad está por algo. Estas entonces son las 5 claves de la inocuidad alimentaria que nos da la Organización Mundial de la Salud. Si tienen que recordar solo un tema sobre manipulación de alimentos e inocuidad alimentaria, que sea que sean las 5 claves. Con ellas podemos alimentarnos y alimentar a otros en forma más segura.